Muy bien. Pues antes de comenzar con este repaso general, este es sobre la clase de lingüística aplicada. Vamos a orar. Eh, si nos puedes dirigir, por favor. Señor, en esta noche te damos gracias por este tiempo, Señor, por este momento. Y ponemos en tus manos, Señor, este repaso. Te pedimos que nos ayudes a poder entender y darnos a explicar, Señor, en cada una de las cosas que tenemos que repasar, con la finalidad, Señor, de poder aprender y de poder, Señor, poner en práctica estos conocimientos en el área donde cada uno, Señor, se desenvuelve. Pido que bendigas a la maestra ya donde se encuentra, Señor, y aquí en casa también. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, vamos a ir en orden en el temario. Esta materia, como pudiste ver, a diferencia de otras materias, aunque sí tiene unidades, también tiene capítulos. Y realmente la primera unidad, el primer capítulo, nos tardamos 5 clases en lograrlo. Fueron 5 clases diferentes y no acabamos con el tema y no acabamos porque realmente pues es un tema bastante rico del que uno podría tardarse horas, ¿no? O sea, hay clases, hay materias en licenciatura o incluso en maestría en especialidad donde un solo tema podría ser toda la materia hablar de la lingüística, desde psicolingüística, toda la materia hablar de sociolingüística. Y realmente son temas que pues regresan, ¿no? O sea, que se repiten ya más adelante en las otras unidades. Para empezar, tenemos, bueno, la unidad uno que ya sabemos que son definiciones fundamentales en lingüística aplicada. Yo quisiera saber, ¿tú ya habías tenido clases de lingüística antes? O sea, de lo que es bueno, ya ahorita ya sabes qué es la materia, ¿no? En lo que consiste. ¿Ya habías tenido oportunidad de tener estas clases para analizar y reflexionar, aunque no fuera del inglés, del español, no sé? Pues solamente lo que llevo de la licenciatura, creo que le había comentado que así por ahí del primer cuatrimestre empezamos a ver algo introductorio, y pues hasta ahorita lo que estamos repasando en este ya tercero o cuarto que vamos. Ok. Muy bien, porque hay una parte importante aquí que es la historicidad de la materia, que aunque lleva muchos siglos de existir el hecho de querer aprender un idioma y querer estructurar ese conocimiento, realmente es una materia que lleva menos de 100 años existiendo, constituida como lingüística, y específicamente lingüística aplicada, pues es todavía más reciente, que bueno, es algo que durante las clases estuvimos diciendo, pero esta parte que para mí es importante saber si ya ahorita en tu mente es fácil distinguir entre la lingüística teórica, normativa, histórica, comparada, descriptiva, explicativa. Es importante que tal vez en este momento, digo, no te la sabes de memoria, pero que si yo te digo, dime la diferencia entre normativa e histórica, conozcas la diferencia entre teórica y explicativa, que las sepas. ¿Por qué? Porque son diferentes maneras de abordar el idioma y hay unos que no te van a servir tanto y otros que sí los vas a necesitar durante tu carrera magisterial. Como por ejemplo, la histórica necesitas estar consciente porque hay cambios en el idioma que existen y tienes que saberlos, pero es muy fácil estar al día realmente y no necesitas conocer todos los cambios de los últimos 30, 40 años para enseñar inglés, ¿verdad? Sin embargo, sí necesitas conocer la lingüística normativa, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que indica tal diccionario, qué es lo que indica con respecto a esta regla el otro diccionario. Es importante que lo puedas distinguir, digo, que las distingas entre ellas, ¿no? Claro que para el examen y la última evaluación es importante que las distingas entre ellas, pero más allá de eso, es importante que algunas las retengas, ¿no? Que sepas que, por ejemplo, la lingüística teórica, la normativa, pues sí las vas a tener que tener bastante claras, la explicativa, pero dentro de la lingüística, a su vez, ya en la parte teórica tenemos, bueno, la psicolingüística, la sociolingüística, la pragmática, que estas tres son indispensables que las tengas para aprender inglés e incluso, bueno, aquí yo me voy sobre todo con la sociolingüística. Con la psicolingüística es importante que tú no te tomes clases de psicología, pero que
si puedes leer artículos, ¿no? Que siempre tengas la oportunidad de guardar un tiempo para eso, porque es importante que también tú sepas distinguir cuando hay algo que ya escapa de tus competencias que no tienes tú que solucionar, como por ejemplo que alguien no pronuncie bien. Es importante que tengas tú esa fineza de oído y que al momento de que tú veas su boca, tú veas que si tienes alumnos jóvenes, como si llegas a tener alumnos grandes de edad, puedas tú distinguir y ver, ok, esto lo está pronunciando mal porque le falta práctica, porque acaba de empezar, porque es nuevo, porque no lo he escuchado suficientes veces o porque seriamente tiene un problema de habla. En México tenemos tendencia muchas veces a dejar a un lado los problemas de habla y decir, bueno, es que así habla, es que no puede pronunciar y la R, es que no puede esto y te sigues, no puede ya. Y lo damos por sentado y es más fácil que aprendas a decir, no te burles, respeta a la persona, así es, etcétera, antes de decirle, oye, tienes un problema de salud, un problema médico, puedes atenderte para hablar bien, ¿no? Y no te digo, tú tienes que diagnosticarlos, pero tú tienes que ver cuando dices, ok, esto no me toca a mí, esta área ya se escapa de mis competencias, necesitamos irnos a otro, necesitamos dirigirlo hacia alguien más. Con el tema de la sociolingüística, pues es esta parte de inmersión que yo sí te recomendaría que busques tener. Pues tienes una familia, pero sí te recomendaría, ponte a ahorrar y vete a una semana a algún lado en el que hablen puro inglés, ¿no? Tú sola, ¿para qué? Para que no tengas que preocuparte en cuidar a alguien y no tengas que preocuparte en traducirle a alguien, o sea, que tú solita tengas ese proceso de inmersión. Aunque sea, te digo, una semana, no te digo vete a 6 meses a Australia, pero aunque sea una semana, ahorra ahorita para que cuando acabes la licenciatura te puedas ir. Tal vez va a ser muy poco, pero es mejor a que tú vayas ese poco y que sea un proceso de inmersión real en el que tú realmente te confrontes y tengas que poner todo en práctica, a nunca haberlo tenido. Es importante porque no te digo tienes que ir cada año, pero sí procura, empieza a ahorrar para que cuando acabes la licenciatura puedas irte a hacer ese proceso de inmersión y que confrontes lo que sabes con lo que te falta. Lo que vas a ver, pues es que hay una diferencia, claro, pero también eso te va a ayudar a ganar confianza. Te digo, no digo que te falte confianza ahorita, pero siempre es bueno ganar más confianza y te va a ayudar a ver cómo estás en pronunciación, cómo te entiendes con las demás personas. No te digo, ve a un taller en inglés porque eso ya lo puedes hacer en tu clase de inglés actualmente, ¿no? Podrías ponerte de acuerdo con tus compañeros de la licenciatura y hablar inglés, sino te digo un proceso en el que realmente los letreros estén en inglés, cuando pases en la calle la gente esté hablando en inglés, cuando vayas a comprar algo te compren en inglés, que vivas ese proceso, esa experiencia, ¿no? Y ese tipo de inmersión, digo, a menos que encuentres un lugar en México como así la parte más turística de Cancún, pero estaría muy cara, ¿no? Realmente te recomendaría ahorra desde ahorita, ve a hacer ese proceso para que veas justamente la parte práctica del idioma. Yo sé que hay maestros que pueden ser muy buenos maestros de inglés sin que hayan forzosamente ido a un país de habla inglesa, pero eso te da habilidades, te da elementos que otras actividades no te van a dar. ¿Por qué? Pues porque no tienes esa confrontación, no puedes, en ese momento tienes que solucionarlo tú, incluso momentos en los que no conviene que saques el celular, que quieras traducir una palabra, o sea, lo que tienes, pues en ese momento con eso lo enfrentas, ¿no? La situación es un tema que yo recomendaría mucho para que puedas consolidar ciertas áreas de la lingüística, porque finalmente lo que tenemos dentro del salón, este microuniverso, pues es muy artificial. Es muy artificial y es un tiempo muy limitado el que tienes con los alumnos y el tiempo que tú tienes ahorita para practicar también es artificial. Finalmente tu vida todavía en su mayoría, casi toda, pues sigue siendo en español. E incluso las clases son en su mayoría en español porque no llegamos todavía a ese nivel en el que todo vaya a ser completamente en inglés, pero vamos a llegar. Entonces, realmente si tú puedes plantearte esa meta, para decir, me voy una semana sola a tal lado, no te digo vete a Estados Unidos porque para empezar a sacar la visa es todo un problema, pero lo que te salga pues más económico, más fácil, pero que sí vayas a ese proceso, ¿no? O sea, que te forces a hacerlo, creo que es importante. Perdón, sí, de hecho, bueno, gracias a Dios ya desde hace años tengo la visa y normalmente en las vacaciones
voy a visitar familia. Tengo una gran ventaja que tengo familia que radica allá en Houston, en Brownsville, y pues al menos ahí sí vamos, por ejemplo, periodos vacacionales. De hecho, en la Navidad pasada, esta Navidad, nos fuimos por allá los 15 días, o en verano nos fuimos casi todo un mes. Entonces, de alguna manera sí estuve sumergida en el ambiente. Nos tocó ir, por ejemplo, a ver una película totalmente en inglés. Lo bueno que ya me lo sabía porque era la del Rey León, entonces pues bueno, ya ahí pescaba y todo, pero esa parte sí tengo, digamos, ese contacto, esa apertura para poder ir sin problema allá a visitar familia y a su vez estarlo practicando, porque era lo que comentaba, aquí difícilmente sí se logra obtener esa práctica diaria, o en el entorno en el trabajo pues nadie habla el inglés, a pesar de que puedes estar ahí con maestros de inglés. La lengua principal es el español, entonces aquí realmente todo es español, una que otra cosita sí puedes ver en inglés, pero realmente es en español. Y sí, ha sido todo un reto porque incluso, por ejemplo, poderte dar a entender, al menos con sobrinitos más pequeños, donde dices, bueno, ya si no me doy a entender con un niño de 4 años, 5 años, pues ya de plano estoy muy mal. Pero sí se ha podido concretar esa experiencia, y si Dios quiere, pues yo pienso nuevamente ir en diciembre, a lo mejor este diciembre irnos para allá otros 15 días y aprovechar esas oportunidades para poder seguirlo practicando. De hecho, sí, me lo puse como meta y dije, bueno, de tantos meses para acá necesito ver también cuánto he crecido, cuánto he evolucionado en el idioma, es, cómo me puedo seguir desenvolviendo allá, a lo mejor ya en una plática con mi propia familia, porque pues allá obviamente saben que yo hablo español y precisamente nos hablamos a veces en español o en spanglish, como dice el maestro acá del curso, pero sí, la idea es poder estar en contacto sobre todo también con las pronunciaciones, los modismos de allá, porque igual ya estando en esas partes sí se habla distinto que aquí en Monterrey o en otro país, en otra ciudad de aquí de México. Entre más adentro estás, conoces ya otro tipo de pronunciación o de palabras o de modismos y todas esas cosas que sí varían de un lugar a otro. Muy bien, excelente, qué bueno que me comentas eso. Entonces, la idea es que te vayas un poco más al norte. Si te pudieras ir, digo, si esto es para ti fácil de ir relativamente porque tienes familia, que al final pudieras ir a Canadá, que te pudieras ir a otro lado. ¿Por qué? Para que así confrontes los acentos. Finalmente, esa riqueza es riqueza y te va a servir de ejemplo para toda tu vida. Ahorita, como mencionabas, ¿no? Finalmente, si tienes alumnos chiquitos, jóvenes, es fácil darse a entender, pero va a haber un momento donde ya no va a ser así. Primero Dios, vas a tener alumnos que son mucho más grandes, les vas a dar inglés a un nivel mucho más especializado, y qué bueno que sería que tú puedas decir que puedes hacer eso, ¿no? Yo te lo planteaba, por ejemplo, al final de la licenciatura, porque pues es difícil no decir, ay, ahorita me voy, pero sí, tú trata de tener esas situaciones de inmersión lo más que puedas, porque eso te va a permitir no solamente poner en práctica lo que ya sabes, sino seguir aprendiendo. Hay cosas que nunca te vamos a poder enseñar en el salón de clases, porque no, o sea, es muy artificial lo que tenemos, es muy construido, y pues en la vida ya, en la parte real, práctica, lo cotidiano, uno aprende mucho. No te digo que ahí aprendes todo, pero hay gente que nada más con eso aprende idiomas, en general en el mundo, cualquier idioma. Entonces, sí, es bueno que tú sigas tratando de fomentar, ¿no? Luego, en el programa vimos la etnolingüística, la simbología de la lengua, la enseñanza de las lenguas, la informática, y de ahí pasamos a la técnica de la traducción. ¿Quieres que nos detengamos ahí en esa parte? ¿Todo quedó bien? ¿Todo quedó claro? Si lo puede abordar así, porque esta clase en particular sí me interesa, pues sí, despejar ahí las más dudas posibles o reafirmar los conceptos mayores posibles. Claro. En la parte de etnolingüística fue importante, ahí nos detuvimos mucho, y aunque después ya en la última unidad, en la última clase se aborda de nuevo, la etnolingüística es esta área que está muy ligada a la antropología,
y es el estudio del idioma, pero en una sociedad determinada, en un grupo social bastante restringido. Después vimos la simbología de la lengua, que es, ahí vimos diferentes, vamos a decir, corrientes que lingüistas durante diferentes décadas abordaron, presentaron maneras en las que uno podía abordar el idioma desde la parte práctica y desde ahí vemos la enseñanza. ¿Por qué? Porque no podemos irnos directo a enseñar el idioma si no nos hemos detenido a ver la estructura y a ver de qué manera podemos abordarlo. En ese momento vemos que ya ha habido diferentes metodologías como ponerlos a aprender pura gramática, ¿no? Alguien ya lo hizo, vimos que no funcionó tan bien. Ponerlos a escuchar únicamente, ya vimos que alguien ya lo hizo y no funcionó tan bien. Y es por eso que llegamos ahorita, vemos la historicidad de la materia, porque llegamos ahorita y decimos, tienes que hacer lo que haga todo, que tenga la comprensión oral, la comprensión escrita, la expresión escrita. ¿Por qué? Porque antes ya vimos que tratando únicamente un área, dos áreas, no era suficiente. Los alumnos terminaban con ciertas habilidades del idioma, pero todavía tenían bastantes carencias. Vemos que, bueno, la informática ha servido muchísimo y los informáticos históricamente han ayudado mucho a este tema lingüístico porque lo que ellos hicieron fue darle importancia al tema de tener que traducir, que es una cosa que antes pues las computadoras no tenían, que se les tuvo que enseñar, se tuvieron que programar, se les tuvo que meter cierto vocabulario para poder mejorar la traducción. Y ha sido muy favorable para nosotros y para muchas personas en el mundo, ¿no? Siempre ha habido esta herramienta de poder traducir desde que ha sido posible usar la computadora, sí, pero eso no ha hecho que el trabajo de un docente pues desaparezca. Técnica de traducción. Las técnicas de traducción, bueno, son estas maneras en las que vamos a abordar la traducción, en las que vamos a decir, vamos a hacer una traducción literal, vamos a hacer una traducción de sentido, vamos a hacer una traducción de, etcétera. ¿Por qué? Porque no siempre se tiene que abordar la traducción de la misma manera. Tú como profesora todo el tiempo estás confrontada a traducir probablemente palabras o frases chiquitas, pero todo el tiempo tienes que traducir. Te preguntan cómo lo digo en inglés o esto de inglés qué significa en español. Sin embargo, vas a llegar a un nivel en el que puedes traducir textos enteros sin ningún problema y eso es muy bueno, pero para eso necesitamos, más allá de la práctica, necesitamos tener contexto. Que bueno, todo esto es una cosa que todavía se aborda en la siguiente unidad, pero la documentación es esta parte también donde tenemos la historicidad, las reglas del idioma y la parte de los diccionarios, cómo entran para marcar un antes y un después en las reglas. La normalización y planificación en las lenguas es esta área en donde nosotros decidimos cómo vamos a enseñar la lengua, qué actividades se pueden de hacer y entramos a la parte que fue muy lenta tal vez, la parte final del capítulo donde vimos la diferencia entre lenguaje, lengua y habla, cómo el lenguaje es una cosa colectiva, social, que tienen que tener un contexto, que hay unas reglas que permiten que haya cosas que se hagan o no. La lengua, que es algo que nosotros compartimos, ¿no? Socialmente hablando. Y el habla, que es algo muy íntimo, muy personal, y que gracias a la lengua, pues nos podemos comunicar. Sin embargo, es también una cosa que pues tiene ciertas variaciones, ciertas cosas que fluctúan, pero tiene una continuidad en ciertos elementos, en el símbolo, en el signo, que eso permite que aunque tengamos una diferencia en la manera de entonar, de acentuar, de la velocidad, etcétera, nos seguimos comunicando en el mismo lenguaje. Todo eso fue únicamente el capítulo 1 y de ahí nos fuimos al capítulo 2, que fue la fonética, la fonología y la gramática. Fue un capítulo bastante denso, para nada más tener tres subtemas, fue un capítulo bastante denso, en el que vemos las diferentes, no solamente lo que significa la diferencia entre fonética, fonología y gramática, sino las subcategorías dentro de cada una, que bueno, esto, insisto, va a haber una materia independiente de nada más fonética y fonología después, porque es demasiado amplio, es muy denso. Por ahora yo lo único que te digo es que retengas pues las diferencias, ciertos elementos, pero realmente no es lo más indispensable en esta clase y de todos modos pues, en el programa vas a tener oportunidad de abordarlo con más detalle. Y eso fue el capítulo 2. Después fuimos al capítulo 3, donde vimos las 15 áreas diferentes
temáticas dentro de la lingüística aplicada. Y la diferencia entre lingüística teórica y práctica, que era algo que ya habíamos abordado antes, la teórica justamente basada en estas reglas que ya se tienen escritas, construidas, y la pragmática, que es más de lingüística aplicada, donde tenemos que confrontar los elementos, donde tenemos que demostrar cuáles son las áreas, vamos a llamarlo así, en las que estamos, en las que tenemos que poner, pues sí, es que no quiero ser repetitiva, pero sí es ponerlo más en práctica el idioma, mientras que en una estamos viendo de la historicidad y las reglas, en la otra estamos viendo todo el tiempo la traducción y qué significa esto en un tema práctico, ¿no? Después, bueno, como te decía, tenemos las 15 áreas, que fue una parte bastante lenta, pero vimos las áreas con esta Tatiana Slama Kasaku, en donde son áreas que ella definió y que se definió, repito, esto es una materia muy nueva que fue en los años 1980, es algo muy reciente, es algo muy nuevo. Y bueno, vimos que hay ciertas áreas que se tocan que son más bien áreas, a mí yo me gustaría decir que son áreas laborales, que tú podrías ver potencialmente cada área como potencialmente en algún momento puedo ejercer en esta área de la traducción, puedo ejercer en esta área de en tal lado. ¿Por qué? Porque tengo un dominio del idioma y es dentro de la licenciatura, aunque lo esencial, lo importante, lo indispensable es que puedas llegar a dar clases de muy buena calidad en inglés. Estás viendo otras áreas, ¿no? No te estás limitando a la pedagogía, estás viendo la historia de los países, estás viendo la lingüística, estás viendo, sí, la pedagogía, la estás viendo la traducción, estás viendo muchas cosas. Por lo que estas áreas son áreas en las que potencialmente tú también después puedes decir, quiero trabajar en esto, me interesaría, ¿no? No tanto tal vez por un tema financiero, o sí, sino también por un tema de que tú te sientas cómoda en el idioma. Una cosa es que tú te sientas cómoda cuando lo estás enseñando, que todo el tiempo tienes que saltar, cambiar entre el español y el inglés, y otra cosa es cuando vas a tener que traducirlo, cuando en ese momento tienes que hacer todo en inglés o tienes que pensarlo todo en inglés para podérselo dar todo en español, dependiendo. No sé si hasta aquí vamos bien, seguimos. Ok. Sí, Luego sí. tenemos esta parte de la unidad 2, ¿ok? Que es el capítulo 4 y 5. Los capítulos, bueno, como ves, están enumerados a todo lo largo de esta materia y solamente hay 2 unidades, que son los campos teóricos de la lingüística aplicada, y ahí vemos más a detalle, pues la psicolingüística, la sociolingüística, la etnolingüística, la lingüística computacional, la traducción, el bilingüismo y la planificación lingüística. Aunque estos 5 primeros ya lo habíamos abordado desde el capítulo 1 en áreas fundamentales, lo que resalta en esta parte es el bilingüismo y ya, porque la planificación lingüística la viste en otra materia, ¿no? Que es esta parte de análisis de la lengua. ¿Por qué es importante que conozcas los campos teóricos para enseñar? Porque así, para empezar, tú puedes delimitar lo que te corresponde a ti y puedes delimitar lo que las áreas en las que te puedes jalar de ahí y puedes tener información. Y eso puede ser interesante también para poder especializarte más adelante o para que des clases de eso. Si tú, por ejemplo, descubriste que pues te gustó mucho el tema de sociolingüismo, por ejemplo, que la parte social, la parte cultural, la parte histórica con el idioma te interesó mucho, te gustó, lo disfrutaste, bueno, en algún momento después de dar clases de inglés o mientras las estés dando, tú puedes decir, quiero dar clases de sociolingüística. No me volví experta en sociología, pero voy a hacer una especialidad, quiero dar clases de esto, porque me interesó, me apasionó. Y es esta parte en donde puedes disfrutar más allá de el llamado que podamos tener para dar clases o de la oportunidad laboral que tengamos enseñando el idioma, tenemos esta parte que nos tiene que gustar. Nos tiene que gustar, lo tenemos que disfrutar. Y si encuentras un área en la que tú disfrutes, o por ejemplo me puedes decir, pues finalmente me interesó mucho la lingüística computacional, puedes especializarte después en eso. Puedes leer sobre el tema del bilingüismo. Dices, me interesó cómo puede ser problemático o puede ser una gran ventaja cómo los niños desarrollan esto en su mente desde temprana edad, cómo los puedo confrontar a dos idiomas, pero también los podría confrontar a 3 o a 4 y les va a servir mucho, etcétera.
y dices, pues si me quiero especializar un poco más en esa área, qué bueno. Lo importante es que tú descubras en esto lo que es de tu competencia, ¿no? Como maestro de inglés, lo que se escapa de tu competencia, que no tienes que abordar y tienes que saberlo delimitar, porque el maestro, aunque sí es alguien que posee conocimiento y que sabe, no es el sábelo todo, no es tengo absolutamente todas las respuestas, porque somos humanos, y al mismo tiempo también pueden ser áreas que tú dices, ¿sabes qué? Carezco de mucha información aquí, la verdad es que no lo había visto, qué bueno que ahorita lo puedo descubrir y que puedo ver de qué se trata. Y en el último capítulo, en la parte final, tenemos una recapitulación sobre esta materia y sobre otra, porque es la lingüística aplicada y la enseñanza del aprendizaje de la lengua, de la primera lengua, esta lengua materna, cómo es que la abordamos y cómo la manera en la que la aprendimos es determinante para aprender un segundo y tercer idioma, las teorías cognitivas, de cómo es que van a aprender, cuáles son los análisis que se han hecho, de qué maneras ya se ha intentado de aprender de cómo se aprende, justamente, ¿no? Sabemos que es por imitación, pero por ejemplo, ha habido casos donde, creo que sí lo menciono, eh, un ser humano, un bebé, lo ponen, en vez de rodearlo de seres humanos, ha habido dos casos históricos que son bastante crueles, digo, viendo desde una perspectiva, pero científicamente se trataba de probar algo, que es cuando ponen a un ser humano con rodeado de bebés, pero no tienen interacción los cuidadores, una parte donde hay un cuidador y el bebé sí lo están cuidando, lo están alimentando, lo están limpiando, lo están bañando, pero no hay apapacho ni este diálogo. Y por otro lado, cuando lo rodean a un bebé de monos, simios. En el primer caso, pues el bebé sí desarrolla ciertas habilidades de comunicación. En el segundo, el bebé fallece porque no tiene este contacto afectivo, no tiene este diálogo y no se desarrolla. Quiere decir que el ser humano necesita algo más que comida y el higiene y alimentos, necesita esta interacción. Y en el último, en el que el bebé, en vez de que tenga este avance como ser humano de que está creciendo, como lo hacemos por imitación, empieza a imitar al mono. Y entonces hay un retroceso. Estos casos han sido casos documentados que se hicieron en diferentes épocas, en diferentes momentos, pero bueno, ya que los comparas, ves que se necesita esta interacción, ¿no? Y es justamente en las teorías cognitivas vemos que es indispensable la manera en cómo están absorbiendo el idioma y lo que están absorbiendo alrededor, el afecto, el apoyo, etcétera. Y finalmente tenemos la parte de bueno, la lingüística aplicada con la enseñanza de aprendizaje de lengua extranjera, las teorías de cómo se adquiere esta segunda lengua y la metodología para la segunda lengua, que bueno, la metodología es algo que ya se ha abordado varias veces, pero bueno, es una recapitulación de las mejores técnicas que puedes tener. Y eh, sobre, el, sobre la evaluación final, todavía pues no está publicada, pero creo que van a ser preguntas sobre el tema, sobre cómo puedes confrontar un campo teórico con otro, ¿no? Realmente no quiero que sea una evaluación muy estricta, muy rigurosa, porque lo vemos mucho y está muy denso y no profundizamos lo suficiente al mismo tiempo. O sea, te doy por encimita las áreas, sí, 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 las áreas y ya. No, y así no puedes aprender completamente y simplemente me interesa que pues puedas distinguirlo bien, que tengas sólido las bases. Las bases no quiere decir que sea algo simple, sino quiere decir que es lo indispensable de cada área de conocimiento y ya después pues vas a ir profundizando y vas a ir poniéndole más tabiques a la construcción. No sé si tienes una pregunta. No, ok. No, ya como quiera, ahorita que menciona eso, pues nada más a darme la tarea de volver a recapitular bien así conceptos, pues sí, muy, muy específicos para poder tener esa idea y hacer comparaciones y cosas así, saber distinguir entre una y otra y luego ya ver, por ejemplo, lo que me dijo, cuáles son las que sí realmente estoy utilizando más y otras que no. Por ejemplo, ahorita también quería comentarle, en el grupo donde estoy dando clases, justamente sí, hay un área que sí definitivamente
esta que comentaba, donde un niño de 5 o 6 años tiene un problema de lenguaje, que igual ahí, aunque yo haga mi mayor esfuerzo y aunque de hecho él sabe hacer las cosas, sabe por ejemplo identificar los objetos o ciertos animales y así, pero por su limitante ahorita en cuanto a lo del habla, está justamente limitado, ¿verdad? En cuanto a la pronunciación. Sin embargo, por fuera ya está tomando su clase de apoyo al lenguaje y bueno, ahí ya vamos de la mano. Los papás ya están haciendo su función acá, por su parte con la maestra de lenguaje, y la escuela pues nos estamos encargando de lo que tiene que seguir como quiera aprendiendo mientras logra pues, un mayor avance en el momento que ya también está diagnosticado, pero gracias a Dios con la atención que quiere. Y bueno, sí, ahí por ejemplo, lo que, bueno, tú ves que tienes esta limitante en el tema de salud de tu alumno, pero qué bueno que estás trabajando de la mano en equipo y ahí tal vez podrías buscar, digo, nada más es uno, pero tal vez podría convenir que buscara ciertas técnicas, porque ahorita es uno y buscas algunas técnicas que puedas adaptar a él, que digo, existen, ¿no? O sea, para quienes tienen dificultad del habla, poder aprender un idioma, pues sí, sí hay técnicas que ya estén documentadas, pero ahorita es uno, pero pues te vas a encontrar con muchos así, entonces qué bueno que ahorita lo puedas abordar de una manera bastante, pues está joven el alumno, por fuera está tomando clases, nada más es uno, porque va a haber un momento donde tengas más de uno, sí, siempre pasa, entonces para que en ese momento pues ya domines este tema, ¿no? Si tú puedes leer artículos, yo te lo recomiendo mucho, porque los artículos te van a ayudar a ver cómo otras personas han resuelto los problemas, ¿no? En este tipo de casos, yo soy fan y apoyo que uno vea videos para sintetizar información y aprender, pero este tipo de casos es recomendable que tú leas artículos modernos de revistas científicas en los que puedas ver cómo otros resolvieron y eso te puede dar ideas a ti. Con este alumno, tal vez, pero también con los alumnos futuros, porque pues siempre se van a tener alumnos así. Antes de terminar, vamos a orar, si estás de acuerdo. Señor Jesús, te doy muchas gracias por la vida de Yasmín, gracias por este tiempo, por tu hija, Señor, por cada uno de los alumnos que están en esta licenciatura. Te ruego en el nombre de Jesús que tú les estés dando fortaleza, que tú les estés dando sabiduría, entendimiento, que tú los acompañes, Señor, en cada área de su vida, que les des la victoria en este cierre de cuatrimestre, que no solo es conmigo, sino con otras materias, que tienen que entregar muchas cosas. Si pasan a este nuevo cuatrimestre, te ruego en el nombre de Jesús que tú les des la victoria en todo lo que hagan, que tú los fortalezcas, que tú los estés animando, que tú los estés levantando, Señor, y los estés llevando de victoria en victoria y de triunfo en tu nombre. Gracias, Padre Santo, por el esfuerzo que ellos están haciendo. Gracias por sus familias que los respaldan. Gracias, Padre, porque tenemos esta escuela en la que podemos comunicarnos a distancia. Te entregamos todo, Señor, y queremos honrarte, Señor, alabarte, bendecir y declarar tu nombre como el Señor de señores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a cerrar esta clase. Muchísimas gracias, Jazz.